Buenas tardes, bienvenidos nuestros amigos al canal Yo Quiero Ser Electricista. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona al que mucha gente hemos oído hablar sobre los cursos de electricidad. Él se está dedicando a esta actividad, que es una de las actividades que están desarrollando algunos venezolanos en la ciudad de Atlanta con el objeto de que nos integremos y que nos quitemos algunas de las carencias que tenemos cuando llegamos como inmigrantes a un país tan exigente en los trabajos como es los Estados Unidos. Nos encontramos en Georgia, en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, y este sitio es la sede de donde Nimrod hace los cursos de electricidad. Entonces yo quería presentárselo y bueno, qué mejor que él para que haga su presentación. Entonces, bueno, sí, mucho gusto a todos. Mi nombre es Nimrod Castellano. Soy original de Venezuela, pero del estado de Anzoátegui. A pesar de que tengo mi acento bastante maracucho, yo nací en Anzoátegui, en El Tigrito, en San Tomé. Pues mi papá era trabajador de la industria petrolera, entonces él recorría mucho lo que fue Venezuela. Entonces, pero de un mes me fui hacia Maracaibo y ahí, bueno, fui criado. Entonces, soy maracucho prácticamente de crianza, pues, si lo vamos a ver así. Aunque mis padres son de Maracaibo los dos, bueno, como todos tuvimos que emigrar, pues. Ya yo tengo 5 años aquí, de los cuales el primer año, como ustedes saben, es el más difícil de todo. Es el primer año donde uno hace cualquier cosa para pagar los bills, tuve hasta 3 trabajos. Yo fui dishwasher, limpié casa, un montón de cosas, ya el segundo año que estaba aquí, más o menos, empecé a trabajar electricidad residencial con unos señores que me dieron la oportunidad. Yo empecé primero manejando el vehículo que tienen, y buscando el personal, etcétera, etcétera. Luego ellos me fueron soltando poco a poco porque sabían que yo, tenía las habilidades. Entonces, poco a poco fui entrando en este mundo de la electricidad, primero por la residencial. Tuve como unos 6 meses más o menos trabajando con ellos. Luego de ahí empecé a trabajar en electricidad comercial. Me pareció un poquito más familiar la electricidad comercial con la de Venezuela, debido a las tuberías, las instalaciones, ya que yo en Venezuela era instalador de cámaras de seguridad. Sí. Ese era mi negocio en realidad. Yo trabajaba con la parte de cerco eléctrico, etcétera, etcétera, todo lo que era seguridad. Pero también hice un curso en el INSE, los cursos de electricidad del INSE. Yo hice el primer nivel, me gustó bastante, conocí bastante, hubo una muy buena teoría, un buen profesor, y bueno, pese a lo que dicen que los conocimientos que uno adquiere en su país no sirven aquí, yo difiero bastante de eso. Estamos de acuerdo. Porque si ustedes se ponen a ver, yo tengo el Código Eléctrico Nacional ahí de aquí de Estados Unidos, y no conozco tanto el de Venezuela, pero según lo que me acuerdo, prácticamente el de Venezuela es una copia del de aquí. Entonces, esos conocimientos que uno adquirió en Venezuela de verdad sí sirven aquí. Uno no puede dejarse menospreciar esos conocimientos. Habemos muchas personas profesionales aquí, ingenieros, doctores, y por el curso ha pasado cualquier persona que han hecho proyectos grandísimos, que yo digo, wow, o sea, yo dándole clase a una persona que ha transcurrido en el mundo, ha tenido una experiencia grandísima, igual como tenerte a ti aquí, pues, que una persona que tiene bastante conocimiento en la parte eléctrica, pese que aquí ese conocimiento
algún día lo vas a como decir, a aprovechar aquí, sí va a pasar, pero lo primero que uno hace es ser prácticamente un instalador eléctrico. Porque uno lo que hace es instalar dispositivos. Una pregunta, Niro. ¿Y cómo te surgió esta idea de hacer los cursos? O sea, ¿de dónde salió eso? Bueno, fíjate que debido a ese primer año que yo pasé bastante trabajo, yo dije, tiene que haber una forma de poder yo dar un granito de arena para que las demás personas no pasen tanto trabajo, pues. Sobre todo las personas, los venezolanos, pues. Aunque aquí tenemos varias nacionalidades, incluso tenemos un señor que es peruano, tenemos varios compatriotas de la hermana Colombia. Colombianos. Colombianos, que para mí Colombia es un tremendo lugar. Yo fui para allá, visité lo que fue Barranquilla, visité Cartagena y bueno, eso es espectacular, de verdad, sí, eso es espectacular. Colombia es muy, muy hermoso. Yo creo que todos los venezolanos teníamos el mito de que Colombia era peligrosa, pues, en aquel entonces, pues, estoy hablando en aquel entonces. Sí. Ahora, obviamente, Venezuela lamentablemente es más peligroso que cualquier país de Latinoamérica, creo yo. Sí. Entonces, pero en aquel entonces uno pensaba que era peligroso. Cuando yo viajo hacia Colombia a conocer, tengo familiares de mi esposa por allá y fuimos a visitarlo, conocimos todo. Claro, yo fui de turismo también, pues, pero igual, como dicen por ahí, no es lo mismo turismo como estar viviendo, ¿no? Pero, sin embargo, Colombia ha sido uno de los países que le ha abierto la puerta a los venezolanos bastante y ayuda bastante. Y aquí, o sea, recuerda que el tema de por qué te metiste en los cursos, pues. Ok, los cursos nacieron como esa iniciativa de ayudar a las personas. ¿Okay? De ayudar a los que van llegando, que puedan por lo menos tener la capacidad de poder ir a una obra eléctrica y empezar por lo menos como ayudante o top helper, ¿okay? De tal forma de que lleguen a una obra y no estén en cero, sino que ya les hablan de un NC cable y ya saben que es un NC cable. ¿Okay? Les hablan de, bueno, me haces un 3-point en una tubería y lo pueden lograr hacer. ¿Okay? Porque hay muchas cosas que son mecánicas, ¿verdad? Entonces es simplemente de aprenderla. Ok, ya el conocimiento más profundo de ingeniería eléctrica como tal, aquí realmente para empezar a trabajar no hace falta. No hace falta, tienes razón. Y otra cosa, si alguien quiere hacer un curso contigo, ¿cómo hace contacto con Ninro? Bueno, fíjense, tenemos dos formas. ¿Ok? Uno con la página web que tenemos, por ahí pueden escribir y toda esa información me llega a mi correo. Okay, la página es trabajadoresdeelectricidad.com, pero en inglés. Okay. Electricity Workers, más o menos mi pronunciación es muy buena. Okay, y también tenemos las cuentas de Instagram. Okay, está también la de Yaret, que es el cuñado mío, que con él empezamos también esta iniciativa. Okay. Y está la de AT Integrator, que es esta. ¿Ok? Atlanta Technology Integrator. Sí. Okay. Esta es la empresa que registré yo para poder trabajar con una de las cámaras. Okay. Pero uno se va dejando llevar por la corriente y por eso es que hemos estado más trabajando en la parte de electricidad. Okay. ¿Qué horarios tienen los cursos? Bueno, tenemos un horario entre semanas. De 7 de la noche hasta las 9, ¿okay? Todos los días prácticamente. La organización de qué curso vamos a dar, ¿verdad? Y qué día, eso lo hacemos por medio de un grupo de Telegram que tenemos, ¿ok? Tuvimos que pasarnos para Telegram, porque tenemos uno de WhatsApp, pero tuvimos que pasarnos para Telegram por la cantidad de personas que han estado interesadas a estar aquí. Okay. Porque básicamente, más que un curso, nosotros lo que queremos hacer es una comunidad, ¿verdad? Una comunidad de electricistas. Por eso es que me interesó tu página, me interesó tu canal, porque yo vi que era casi la misma intención, ¿verdad? De crear como que una unión para todos los que estamos trabajando en la parte de electricidad. Entonces, bueno, la siguiente pregunta se aborda en el curso. ¿Cuáles son los temas que se abordan en los cursos? Básicamente tenemos temas muy básicos, porque lo que necesitamos es que la gente comience a trabajar, ¿ok?
Entre esos temas tenemos electricidad básica, donde mostramos lo que es un circuito, qué es amperaje, qué es voltaje, lo más básico, pues lo que necesita la gente saber para poder trabajar. Cómo hacer un three-way, yo doy como plus cómo poner un four-way entre dos three-way, Le enseñamos los tipos de cables y que se utilizan tanto en residencial como en comercial, porque tú sabes que son materiales diferentes, También tenemos la parte de doblado de tubería, que es una parte importante en la parte comercial, más que todo. Entonces, nosotros no solamente enseñamos el doblado de tubería, sino que enseñamos lo que es la teoría, que es la parte de las fórmulas, la parte de los códigos que se utilizan para poder entender el porqué de las cosas. ¿Sí me entiendes? Sí, correcto. Bueno, ahorita vamos a hacerle un pequeño paneo al salón de clases que tenemos y también vamos a oír las opiniones de algunos de los participantes que estén aquí, los que desean hacerlo, en el curso que vamos a dictar en el día de hoy. Bueno, Ninro, muchísimas gracias. Bueno, también quiero en contacto meter ahí que es nueva el curso que estamos haciendo, que es la parte de tablero, Eso lo estamos introduciendo, pero es un poco más avanzado, pues, para la gente que ya por lo menos está trabajando, quiere saber cómo armar un tablero, qué condiciones se necesitan y qué necesitan saber para armarlo. Entonces aquí también lo estamos abarcando. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso era todo. Entonces, a continuación les vamos a mostrar el salón de clases o el sitio donde están las personas recibiendo el adiestramiento y también, si ellos lo desean, pues que emitan alguna opinión respecto a los cursos. Hasta luego. Bueno, aquí tenemos los participantes que van a estar en este curso. Ahí al frente está digamos, la residencia donde vive Ninro. Aquí tenemos parte de las instalaciones y de las cosas con las cuales él trabaja. Aquí tenemos los cables. Aquí tenemos las dobladoras de tubo de todos los niveles. Aquí está la parte nueva del curso que le está dando referente a los tableros. Como pueden ver, hay dos tableros residenciales y está un tablero comercial, pues, con su medidor. Aquí tiene un pequeño depósito con materiales para hacer. Esta es la parte de adiestramiento del área de electricidad comercial. Pueden ver los dispositivos para los switches. Y aquí está la parte de los tableros del área residencial. Para la gente que no conoce o que está aprendiendo, está entrando al tema de la electricidad residencial o comercial, en residencial pues las bases o todo el dispositivo, el andamiaje de los materiales que se utilizan en la construcción son de madera y en comercial se usa metales. Por eso es que tienen las dos diferentes. Entonces vamos a aprovechar aquí para que se presenten los amigos. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Daniel Romero. ¿De dónde eres tú, Daniel? De Venezuela. De Venezuela. ¿Cuánto tiempo tienes acá? 2 años. Tienes 2 años. ¿Y has trabajado ya en electricidad? No, primera vez. Primera vez que vas a trabajar en electricidad, si Dios quiere. Si Dios quiere. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrés Gómez, soy de Colombia. Colombia, qué bueno. He trabajado en la electricidad residencial, pero ahorita estamos acá porque pues me parece muy bueno la iniciativa que tiene Ninro, porque nos ayuda, nos da bases para llegar al trabajo no tan novatos, porque eso es lo que pasa en este país, llegamos sin saber nada y a los 2 o 3 días nos botan. En cambio acá pues ya vamos a adquirir unos conocimientos básicos para no llegar allá como tan novatos al empleo pues. Ok, bueno. Viva Colombia, hermano. Gracias, ¿De qué parte hermano. de Colombia eres? Bogotá. De Bogotá. Linda Bogotá. ¿Y tú? Mi nombre es Marixabel Moncada. Marisabel, ¿de dónde eres tú? De Marisa? Venezuela. ¿De Venezuela? ¿De qué parte de Venezuela eres? Maracaibo. ¿Y has trabajado electricidad? No, la segunda vez que vengo al curso. ¿Y cuál es tu ocupación principal? ¿Qué hacías en Venezuela? Abogada. ¿Eres abogado? Sí. Qué bueno. Abogada. Bienvenida. ¿Y qué opinas tú de que
las mujeres estén trabajando en electricidad? ¿Por qué viniste para acá? Me motivó porque es más suave el trabajo, no es tan fuerte estar trabajando en la electricidad. Y la primera vez que vine al curso no sabía de nada, pero con INRO, o sea, ya me orientó un poco más y me ha llamado mucho la atención. Me parece que es mejor y no es tan sucio. Sí, tan bienvenida. fuerte. Yo te Gracias. puedo decir que hay muchas mujeres trabajando en electricidad y son bien buenas y hay cosas que ellas las hacen mejores que nosotros los hombres. Entonces, Sí. en electricidad. Entonces, Gracias. y en todas las áreas, pero en electricidad hay varias cosas que es preferible que las hagan las mujeres. Bienvenida. Gracias. ¿Y tú, hermano? Buenas, me llamo Edison López y aquí adquiriendo conocimiento para trabajar en electricidad ¿De dónde eres tú, Edison? de Maracaibo, Venezuela. De Maracaibo. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? 4 años. Ya tienes 4 años. ¿Y en qué te has dedicado estos 4 años? Bueno, de todo un poquito, pero me apegué más a la pintura. ¿Te gusta la pintura? A mí yo Sí, le conozco la pintura. Y aquí hay bastante trabajo de pintura. Sí. Y bueno, aquí tratando de superarse, adquiriendo conocimientos de electricidad para bien. Claro, para que nos vaya mejor y para que le llevemos el sustento a nuestra familia y Exacto. todos crezcamos. Bueno, y aquí, mi amigo. Mi nombre ¿Cómo es estás? Nelson Farías, soy de Maracaibo, tengo ya 2 años aquí aproximadamente. He trabajado en la electricidad anteriormente, pero sigo viniendo a los cursos, pues a veces siempre es bueno reforzar y la iniciativa que tiene NINRO de enseñarnos siempre un poquito más de cada una de las cosas. Hoy en día estamos haciendo el curso de tubería, cosas en las que tengo un poquito de deficiencia, pero al momento de hacer el curso y luego yendo al campo, pues es un plus bastante bueno y chévere. Bueno, lo vas a hacer mejor, está bien. Chévere, amigo. Este hermano, Buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Iván Serrano. Ajá. Tengo aproximadamente 11 meses de aquí en los Estados Unidos. Inicié trabajando en housekeeping y bueno, ya a partir de este momento quiero tomar la iniciativa que nos ha impulsado siempre NIRRO de irnos superando aquí en los Estados Unidos. Muy bien. Quiero entrar en la materia de la electricidad, me parece muy interesante. Ok. Bueno, bienvenido y aquí te va a ir bien, si Dios quiere. Gracias. Ponle empeño que aquí te va a ir muy bien. ¿Sí? ¿Quieres presentarte, por favor? Hola, buenas tardes. Mi Hola, nombre es ¿cómo Juan Carlos Nino. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, muy amable. Estoy aquí pues con ganas de adquirir conocimiento acerca de la electricidad. Tengo 2 años aquí en Estados Unidos. Y pues bueno, he hecho mucho. Desde que llegué aprendí a hacer deck. Deck, ok. Sí, en casas nuevas. Y Sí. pues bueno, es muy buen trabajo, pero Sí, es pesado. pesado. Y ya he probado un poco con la electricidad y pues quiero Sí, te seguir alimentándome Yes. para salir adelante y sacar adelante a la familia. Ok, hermano. ¿Qué les pareció el video? Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Pueden suscribirse aquí mismo, dándole a suscribir al botón rojo que está ahí abajo. También, si no han entrado directamente al canal, pues ustedes le dan a buscar "Yo quiero ser electricista" y en la lista de los videos de los canales le va a aparecer el canal nuestro, donde aparece la fotografía mía. Entonces, por favor, suscríbanse para que tengan ustedes opción y de tener estos videos en su poder. Un abrazo, que Dios me los bendiga.